Bendiciones para todos nuestros queridos y apreciados hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha acompañado, nos sigue acompañando y esperamos que tengamos madurez y crecimiento en la palabra del Señor. Siempre nuestra regla de fe y conducta. Así que caminemos juntos en Él. Por eso le estamos invitando a que se reúna, se congregue en aquellos lugares donde hacemos presencia en el territorio colombiano y esperando pronto hacerlo en algunos otros lugares del mundo donde ya tenemos creyentes de nuestra amada congregación. Pero hoy vamos a continuar estudiando la palabra juntos, recibiendo del Señor. Padre, te agradecemos por cada persona que está conectada con nosotros, por cada persona que ya camina fiel, no solamente en tu palabra al lado tuyo, sino también con nosotros, como una familia de bendición, Señor. Ayúdanos para fortalecer los lazos, no solamente como hermanos en Cristo, sino con nuestras familias, nuestros hijos, los padres, entre esposos, Señor. Ayúdanos porque la comunión es una de las formas y maneras de contrarrestar el egoísmo, el conflicto que hoy ocurre en el mundo. Recordando, Señor, que nosotros tenemos el ministerio precioso de la reconciliación, el cual pretendemos llevar a cabo permanentemente como gran llamado que nos has hecho. Padre, te pido que sanes, que restaures, que levantes a aquel que está desanimado, a aquel que tiene problemas en su vida personal, emocionales, sentimentales, de familia, económicos. Dale sabiduría para administrar. Físico, Señor, tú eres un Dios grande que todavía haces milagros y siempre lo harás. Eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar ahora a hacer oración por el mundo. Pero vamos a enfocarnos en nuestra oración misionera en un país precioso, en Asia, donde las noticias nos han reportado allí problemas por causa de aparentemente una persona ofender la religión tradicional de este país. Pues no hay comprobado nada. Es muy común en esta región del mundo que se acuse a los cristianos de cualquier cosa y cualquier persona lo puede hacer. Y cuando acusan de blasfemia, pues muchos empiezan a ser perseguidos bajo esa justificación de ofensa. Es muy a menudo que ocurre esto. Pues vamos a orar porque ya tuve noticias precisamente recientemente en el día de hoy, donde ya se sabe que más o menos 40 iglesias han sido vandalizadas, quemadas o destruidas. No conocemos reportes de personas muertas, pero hay un terrible ataque. El país o el gobierno del país está tratando de contener la furia de los religiosos extremistas. Oramos al Señor porque esto está ocurriendo en muchos lugares del mundo. La persecución es una realidad. ¿Qué hacer y cómo vivir ante esta oposición? Padre Santo, en primer lugar intercedemos y oramos por nuestros hermanos que están padeciendo bajo esta crisis, oh Dios, de persecución en este amado país. Fortalece la iglesia, fortalece a los obreros, Señor. Dales consuelo, Señor, porque muchos han perdido sus posesiones en algunos casos, o les atacan sus casas, o bueno, en fin, todo lo que suele suceder alrededor de una persecución religiosa, Señor. Padre, te pedimos para que estos gobiernos tengan sabiduría, pues por lo menos en las noticias se ha reportado que el presidente está indignado por este ataque, tratando de mantener un país en convivencia pacífica a pesar de las diferentes creencias. Por supuesto, los cristianos son una minoría muy pequeña en este país, pero los ponemos bajo tu protección, Señor, y nosotros nos identificaremos con ellos recordándoles, amándoles, y si conocemos a alguno de ellos, comunicándonos para decirles, aquí estamos juntos, Señor. Ahora ayúdanos, oh Dios, porque no es el único país del mundo donde sucede esto. En África se está acrecentando la persecución. En nuestro país y en los países occidentales hay una persecución sutil que consiste en un secularismo cada vez más hostil. Ayúdanos y guíanos para continuar adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y precisamente por causa de
estas noticias, también un amado compañero de trabajo intercultural de otro país del Perú, nos pasó un reporte urgente de oración e intercesión por su pequeño hijo. Estaba en el hospital, ya encontraron que tiene bronconeumonía, en fin, la situación estaba delicada. Pero rápidamente en el grupo, que somos varios, y no siempre decimos eso, porque todos nos podemos enfermar, pero percibimos que hay como un ataque espiritual. Eso no está ocurriendo solamente allí, lo que pasa en Pakistán, lo que pasa en otros países del mundo donde hay persecución, otras circunstancias que el Señor, hablando a mi corazón, me decía: debes poner a la iglesia a interceder, a clamar, porque la oposición arrecia. En Colombia lo estamos sufriendo. Colombia es uno de los países que está entre el 10º lugar, creo, en las estadísticas de persecución a la iglesia. Colombia está allí. La persecución en Colombia es diferente a estos países, pero que existe. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir en la Escritura. Por eso el Señor me pedía: comparte acerca de qué hacer o cómo es, por lo menos tocar el tema de la oposición real, y que la iglesia debe caminar fuerte en medio de ella. Así que por favor, vayamos a las Escrituras, a un famoso pasaje que nos sirve de introducción en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10 al 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Padre, es tu palabra y, como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Guíanos y ayúdanos, porque esta es una realidad. Tu palabra lo advierte, lo dice. Y no queremos comportarnos como temerosos místicos fanáticos. No, Señor. Pero sí, con seriedad y convicción, afrontar, reconociendo nuestra posición en el mundo, que representamos el reino de Dios, Señor, ante el reino de maldad que está precisamente en el globo terráqueo, Señor. Ayúdanos y guíanos para caminar firmes en nuestras familias como iglesia, para tu honra y gloria y bendición de millones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es la palabra de Dios la que nos orienta y la que nos ayuda en medio de las necesidades que suelen ocurrir. Todos somos vulnerables, esa es una realidad que es inevitable. Pero este pasaje tan conocido, el cual he tratado en múltiples ocasiones, hoy lo queremos enfatizar sin estudiar todo el capítulo o lo que resta del capítulo, y más bien enfocarnos en estos versículos y tener una relación en otros pasajes. ¿Por qué está haciendo Pablo la advertencia en la carta a los Efesios? Recordemos que los pasajes de la Biblia hay que estudiarlos dentro del contexto del plan de Dios, que es salvación para toda la humanidad por medio de Jesucristo. A veces tomamos este texto como una excusa para hablar de aquellas cosas, creemos nosotros, están sucediendo y las vemos como un ataque. Pero hay que entender y diferenciar las distintas cosas que al momento, en circunstancias específicas, nos parecen que son oposición. Pero analicemos un poquitico el contexto del pasaje. La carta a los Efesios nos viene hablando, y ya en los capítulos anteriores, y cuando digo nos viene hablando, no he estado hablando de esta carta en estos días, pero sí la hemos leído y la hemos tratado. Entonces, hasta el capítulo 5, terminando el capítulo 5, nos viene hablando de temas muy importantes. Y ahora, en un giro, establece el apóstol Pablo para finalizar. En otras palabras, está terminando su carta y está haciendo una advertencia muy importante. Al terminar esta carta que ha desarrollado para ponernos al tanto de ser iglesia, muy importante, de la labor como iglesia, de la gracia salvadora que nos da autoridad en Cristo Jesús, ayudándonos a entender la importancia de la unidad, que estamos enfrentando a un mundo malo, los días son malos,
que necesitamos fortaleza del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, nos pone en un contexto al lado del bien divino. Tenemos la gracia, la palabra, al Espíritu Santo, tenemos la iglesia donde estamos siendo formados para la obra del ministerio. Y todo esto nos pone en un lado muy claro. Pero luego al finalizar nos dice, por esta razón, estén pilas, porque hay una tensión natural. Al ser iglesia, habrá oposición. Este es el contexto del pasaje. Entonces, debemos diferenciar, como decía en la oración, porque hay muchas circunstancias que se dan en medio de esto. Lo de Pakistán, lo que está pasando con algunos familiares de obreros transculturales, todo este tipo de cosas, pues se suman ya a otras circunstancias que se han dado alrededor del mundo. Pero fíjense que hoy el enemigo está tratando de manera general, con una hostil oposición y a un ataque del secularismo, atacar la fe y a los seguidores de la fe, especialmente la fe cristiana. Porque otro tipo de creencias hasta se defienden. ¿No les parece extraño? Por supuesto que como creyentes debemos de respetar lo que crean las personas. Pero definitivamente la verdad es absoluta y es única. No podemos jugar a creer que muchas verdades van a terminar en el mismo punto. Esto no tiene por qué discriminar a nadie. De hecho, lo digo con plena convicción, porque aún nosotros, los que decimos ser cristianos, somos los primeros muchas veces en no obedecer a la verdad absoluta, quien es Jesucristo. Entonces aquí no se trata de peleas religiosas o de ideologías místicas o fanáticas. Se trata de la verdad absoluta, quien es Jesucristo. Entonces, debido a todo esto, hoy el secularismo, por ejemplo, en Occidente, está imitando otras fes. En otras palabras, ofrece alternativas de fe y las presenta de una manera que parecen justas, parecen espirituales, pero que no son la verdadera espiritualidad que propone Dios. También, además de inventarse unas fes, digámoslo así, también se inventa otras familias en contra de la familia diseñada por Dios. Y todo esto termina confundiendo a las personas. Inclusive el lenguaje que el secularismo hostil está utilizando parece religioso, parece tan espiritual, porque se habla de justicia, se habla de paz, se habla de perdón, se habla de comprensión, se habla de respeto. Y creo que todas estas cosas son muy buenas. Pero realmente, como lo está proponiendo el secularismo, podemos hablar de una verdadera justicia, de un verdadero perdón, de la verdadera reconciliación. Estamos hablando de una verdadera espiritualidad donde las personas realmente son transformadas, o simplemente las personas creen lo que quieren creer y si hay transformación o no, no importa. Pues este mundo necesita un cambio, este mundo necesita ser mejor, este mundo necesita corregir muchas cosas. Y para eso una fe que no transforma y que no cambia es totalmente inútil. Ahora bien, hay 4 términos griegos que tienen que ver con el poder que se necesita. Dinamis, poder; energeia, energía; kratos, fuerza. A ver, y el otro es ictus. Vamos a ver, que requiere, o ischius más bien la pronunciación, que tiene que ver con poderío. Y en el capítulo 1, versículo 9 de Efesios, se nos dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Ahora, en este plan que aparece Dios y aparece en nuestro Señor Jesucristo, está en el contexto todo el poder de Dios que es manifestado en Jesucristo. Y para esa referencia aparecen en la Biblia estos términos que acabo de decir. Y precisamente en el libro de los Efesios aparecen estos términos, especialmente 3, donde definitivamente podemos establecer que hay un choque de poderes. Hay un choque de poderes. Cuando hablamos de oposición,
es que se está tomando una contraria acerca de una posición ya establecida. Entonces podríamos hablarlo desde muchas maneras. De hecho, el pasaje empieza a establecer que esta oposición viene directamente del enemigo. Y entonces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué debemos estar fuertes? Precisamente porque el enemigo también tiene fuerza, también tiene un poder. Entonces, debemos estar fuertes para poder resistir, para poder estar firmes en medio de estos embates que son inevitables. Los embates sí, pero lo que sí podemos evitar es ceder o caer ante ellos. Bueno, pues muy bien, si miramos algunos eruditos, si miramos la lógica de la escritura, porque los eruditos bíblicos, los que son buenos, procuran ir a la escritura, vamos a encontrar muchos temas allí. No solamente los voy a nombrar leyendo algunos autores, o también en la observación común y ordinaria que podamos tener cuando leemos la escritura. Pues precisamente en contexto de iglesia, y aún pensando en los consejos del apóstol Pablo, no solamente en la carta de los Efesios, sino en otras cartas, pues establece que muchas veces se oponen al plan de Dios la desunión, el pecado personal, los falsos maestros, el desánimo. ¿Cuántos están desanimados? Yo procuro escribir, de vez en cuando me acuerdo, a algunos creyentes les escribo: bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Porque algunos se desaniman muy fácilmente. La apatía, empieza un desgano espiritual. Y cuando yo digo esto, estoy preguntando por la salud de todos nosotros, porque me incluyo allí. Repito, la desunión, el pecado personal, los falsos maestros, el desánimo, la apatía y muchas veces el sufrimiento. El sufrimiento que viene por múltiples causas. Sea como sea y por donde sea, el sufrimiento nos pone con el ánimo bajo. Y esto a veces interviene en nuestra comunión con Dios, en comunión con la iglesia, en comunión con el propósito de Dios y lo que debemos hacer. Y estas son simplemente algunas de las cosas que precisamente los que leyeron la carta a los Efesios estaban sufriendo y padeciendo. Ahora, nosotros como creyentes no podemos atribuir todas las cosas que nos pasan a fuerzas externas, que es el enemigo, o bueno, en fin, la tentación o el ataque angelical o demoníaco. Pues, ¿por qué digo esto? Aunque tiene que ver con todo esto, porque es la obra de Satanás, tenemos que reconocer que desde que el hombre pecó hay una humanidad caída. Aún nosotros, los redimidos, tenemos que luchar con la tentación y con ese ataque espiritual que puede llegar. Es algo natural, porque enfrentamos la naturaleza pecaminosa que todavía continúa. Por eso hay que vencer el viejo hombre, porque se quiere como que resucitar en medio nuestro. También tenemos que reconocer que vivimos en un mundo caído por el pecado. Entonces las cosas no andan bien, por eso hay tantos problemas de todo nivel, a todo nivel en el mundo, porque hay un mundo caído. Y tampoco podemos negar que definitivamente hay un ataque angelical o demoníaco. Hay mucha evidencia bíblica. Ahora, ¿dónde comienza esa batalla? Comienza en la mente. Por eso Pablo siempre está hablando acerca de pensar. Y ojo, cuando digo en la mente es porque en la mente es donde comprendemos las circunstancias, o las vemos, las analizamos y empezamos a decir: esto es por esto o por esto. Por eso necesitamos, según la palabra de Dios, Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En otra versión dice: guarda tu mente. Cuando dice el corazón en la Biblia, no necesariamente tiene que ver con el músculo que bombea la sangre o con esa parte emocional. En este pasaje tiene que ver con nuestra mente. Guardemos nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque si no lo hacemos, es allí donde cualquier tipo de ataque, y vamos a definirlo rápidamente, que venga en contra nuestra, en contra de nosotros como creyentes, siempre va a empezar a causar estragos cuando pensamos en lo que estamos padeciendo. A veces puede ser una enfermedad, a veces puede ser algo emocional, pero como se quiera, de donde provenga, o muy espiritual, en algún punto nosotros empezamos a pensar: oye, ¿por qué me está pasando esto?
esto no es justo, y procesamos mentalmente todas las cosas. Ahora bien, o más bien diría, ahora mal, la oposición del enemigo, el príncipe de este mundo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4 nos dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquí hay una descripción precisamente del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede o lo que les pasa a las personas que no pueden entender las cosas de Dios? Tienen un velo. Pero ojo que eso también nos puede pasar a nosotros cuando perdemos la costumbre de estudiar la Escritura, de conocer la palabra de Dios. El enemigo en este pasaje está descrito como un personaje que quiere vendar nuestros ojos. Y hay muchas cosas que vendan nuestros ojos. Y esa es una de las maneras más fuertes en que hay oposición. Pues pensemos, por ejemplo, en el sistema del mundo. Como nosotros los creyentes somos contracultura y naturalmente vivimos en un mundo donde el reino de los cielos tiene un rey poderoso que es nuestro Dios. Entonces, naturalmente, por ser esto y estar en el cuerpo de Cristo y pertenecer al reino de los cielos, naturalmente vamos a ser resistidos por todos los que quieren usurpar este lugar. En otras palabras, el príncipe de este mundo. Es indiscutible que esto va a pasar. El enemigo quiere controlar y manipular y tomar posesión y posición en este mundo, permanecer, pero sabe que está derrotado. Entonces, tenemos que entender que esto va a suceder. ¿Cómo lo combatimos? Pues la oración intercesora es muy importante. Una resistencia espiritual que es dada cuando nos fortalecemos en la fuerza del Señor, cuando nos nutrimos con la palabra. Mucha sabiduría que provenga del Espíritu Santo para tener discernimiento, para saber qué está pasando, manejar una convicción profunda que cuando vengan esos ataques no estemos remecidos. Y esto lo vamos a lograr en la medida que estudiamos la palabra y permitimos que esa palabra cumpla sobre nosotros, que nos dé madurez y que logre profunda transformación en nosotros. La fortaleza del Espíritu para soportar y enfrentar. Y muy importante, el amor hacia los enemigos. Cuando nosotros nos llenamos de ira, de resentimiento, empezamos a perder la fortaleza que Dios nos ha dado. Pero estoy hablando amor hacia los enemigos. Pero ¿qué pasa con los que supuestamente son nuestros amigos? A veces yo percibo que muchas veces toleramos menos a aquellos que están del lado nuestro. Y siempre me gusta hacer un ejemplo. Si alguien se va a casar, pues invita a muchas personas, especialmente a la familia y los amigos, pero hay otros personajes que se invitan, hombre, al jefe en el trabajo, al dueño de la empresa, o aquellos amigos, o bueno, no amigos, sino clientes que son muy importantes y que de una u otra manera en esas relaciones públicas, pues hombre, ¿cómo no los voy a invitar? Estoy hablando en este mundo, las cosas son así. Pero también se invitan amigos muy íntimos, personas que crecieron con uno, amigos, bueno, en fin, de la familia y todo esto. Pero supongamos que la persona se casa y a la boda, pues faltaron como siempre algunos. Faltó el jefe, listo. Pero también faltó un amigo muy íntimo. Pues cuando llega al trabajo, el jefe le dice, hombre, lástima, hombre, chepe, hombre, ¿cómo es que te fallé, hombre, y no pude ir al matrimonio? Mira, aquí está el regalo. Entonces, por supuesto, el que invitó al jefe le dice, jefe, tranquilo, yo entiendo, usted es una persona muy ocupada y no viene, y acepta el regalo y dice, uy, el jefe me dio el regalo, y se va contento para la casa. La relación con el jefe es una relación laboral, es una relación de trabajo y no más. Pero cuando se encuentra con el amigo ya lo ve como un enemigo, le dice, ¿cómo es posible que me fallaste en este día tan importante? Y no le quiere perdonar. O por lo menos se molesta por un buen tiempo. Yo creo que sería, o debería ser más fácil, perdonar a alguien que no está en nuestros afectos, que diría uno, pues, es más, no hay nada que perdonar. Pero realmente, la lógica me dice a mí, si yo amo mucho a alguien
a ese yo le debería perdonar mucho más fácilmente. Pero ¿por qué a aquellos que amamos nos cuesta tanto perdonarles? ¿Por qué nos ofendemos tanto? Por eso, mis queridos hermanos, el enemigo va a tratar de dañar y destruir la unidad. La unidad en dos espacios muy importantes, la familia y la iglesia. No permitas, en el nombre de Cristo Jesús, no lo permitas, destruye tu vida. Te destruye, te daña y te pone en una situación tan vulnerable hacia los ataques del enemigo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? El enemigo y sus hordas espirituales van a estar tratando de destruirte. Para eso necesitamos caminar en autoridad, en una seguridad. Somos salvos por el poder de Jesucristo. Entender nuestra posición como hijos de Dios. Y eso sí, mantener una intercesión comunitaria. Y cuando yo digo intercesión, no digo intercesión personal, porque cuando yo oro por mí, intercesión es a favor de otro. Por eso debemos mantener la unidad y la intercesión es importante. Dice Mateo 18, 19 y 20. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos o en medio de ellos. Es triste ver cómo los cristianos hoy no se reúnen, no se quieren reunir. Tienen cosas más importantes que hacer y yo sé, todos tenemos cosas importantes que hacer. Pero perdemos esa oportunidad maravillosa de caminar juntos. Yo les pido con el corazón, no permita que nada destruya y dañe esa unidad que Dios nos ha dado. Ahora bien, la oposición que viene del enemigo a veces se transfiere o se hace uso de las personas. El enemigo maquina muchas cosas. Y las personas, precisamente porque todos somos personas, somos muy vulnerables y tenemos nuestro corazoncito, a veces nos afectamos y nos convertimos, o las personas, y digo, se convierten o nos podemos convertir en agentes de oposición a la voluntad de Dios y al plan de Dios, y a las cosas buenas de Dios, y a las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros como creyentes. Entonces, esto no solamente pasa de aquellos que no creen, de aquellos que se levantan en contra nuestra. Puede ocurrir entre nosotros y terminamos siendo idiotas útiles del enemigo. También están las justificaciones pseudo-espirituales, producto de nuestro obtuso pensamiento y entendimiento acerca de lo que supuestamente es la piedad. ¿A qué me refiero? Muchas veces como creyentes nos jactamos porque conocemos la Escritura o nos creemos mejores que otros al denunciar y ver los errores de los demás que no están para denunciar ni para apoyarnos en ellos. Estamos para amar a las personas que se equivocan, ayudarles en el amor de Dios a que nos corrijamos juntos. No es de una postura, yo soy súper y tú eres poco. No, jamás. Entonces encontramos que a veces aún en nombre de la piedad nosotros rompemos y dañamos y nos oponemos a las cosas que Dios tiene. Y miremos un pasaje en Hechos, capítulo 5, versículo 39 en adelante. Dice la palabra: así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. ¡Qué tremendo pasaje! Ahora, para recordar el pasaje, se refiere a los discípulos después de que Jesucristo asciende. Y allí están ellos predicando la palabra, enseñando en el nombre de Jesús. Les prohíben que prediquen en el nombre del Señor. Pero ellos dicen, preferimos obedecer a Dios antes que a toda la autoridad humana. Cuando nos toca decidir entre las verdades de Dios y los mandamientos de Dios y la autoridad humana, Dios está primero. Ahora, el concilio, cuando yo digo el concilio, hago énfasis porque se refiere a aquellos que ya seguían el judaísmo o seguían el texto bíblico que era conocido en aquel entonces. Y ellos deciden matarlos. ¿Cómo es posible que unas personas conocedoras de Dios, conocedoras de la ley, se levantan contra los creyentes? Algunos dirán, pastores, que ellos no eran cristianos.
Pero espere un momentico. Aparece un personaje muy importante, Gamaliel, y dice, toma la palabra, y él seguía siendo judío. Dice, no, un momentico. Es el que pronuncia esto. Dice, no los ataquemos. Estos son hombres de paz. Entonces, si tú te encuentras con un creyente que ama al Señor, se ha equivocado, lo que sea, pues tú no tienes que atacar. No te pongas en contra de él o de ella. Ahora bien, muchas veces nos oponemos a lo que Dios quiere hacer como iglesia. Hay algunos creyentes que se levantan en nombre de Dios para oponerse a lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Esto estaba pasando en esta ocasión, pero aparecen hombres o mujeres sabios de Dios, donde dicen, ojo que si nos oponemos, tal vez estemos oponiéndonos a Dios. En ningún caso, sea lo que sea, debemos terminar enfrentándonos contra las personas, sean creyentes o no. Nunca debemos permitir que la amargura en una mala relación causada por una oposición, entonces dañe nuestro corazón. La raíz de amargura nos destruye, nos rompe la comunión con Dios y la comunión con la palabra y la comunión con nuestros hermanos y la comunión con nuestra familia y con todo el mundo. Ahora bien, nosotros debemos de mantener la comunión con Dios, con nuestras familias, en lo posible, y también con nuestra iglesia. Salvo que estas personas o la iglesia se está manifestando en cosas en contra de la palabra de Dios. Por eso son asuntos personales, es un asunto de opinión, pues nosotros debemos mantener la comunión. Porque si hay una iglesia, si hay una familia, si hay una persona, un amigo que está caminando en la palabra y tiene un buen testimonio, pero nosotros discrepamos en algunos puntos, no es razón suficiente para oponernos más bien a ellos. Debemos de mantener la comunión y ser muy sabios. Eso sí, cuando sean ataques del enemigo, nosotros debemos de una u otra manera, pues, hacer lo que tenemos que hacer. Interceder, orar, clamar, levantarnos, mantenernos firmes y no permitir que nada ni nadie nos dañe ni nos destruya. Pero para redondear, yo creo que donde más dificultad vamos a tener es en aquella oposición que surge porque la permitimos o surge de nosotros mismos o entre nosotros. Si por ejemplo hay pecado en mi vida, automáticamente, así yo sea creyente, empiezo a oponerme a Dios. Naturalmente, por ese pecado hay una oposición a Dios. No estaré en condiciones de hacer la obra correcta porque pierdo la autoridad. Me costará trabajar con otros creyentes porque el que anda en pecado y camina en pecado empieza a ver a los creyentes en la iglesia como enemigos, le cae mal, cantaletosos, en fin. Cuando hay pecado y sabemos que eso se opone a Dios, lo único que hay para hacer es arrepentirnos reconociendo nuestro pecado. Pero también, un momentico, a veces no es un asunto de pecado, a veces cometemos errores, nos equivocamos. Y puede ser en cosas que teníamos que hacer o dejar de hacer que no necesariamente constituyen un pecado, pero que por las circunstancias y la dinámica de la vida nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, entonces también podemos terminar oponiéndonos a lo que Dios desea. Y ahí entramos en un problema. Por eso, si consideras que te equivocaste y no fue un pecado, pues reconoce que te equivocaste. Yo lo tengo que reconocer, lo he tenido que hacer muchas veces. Hay errores que nos cuestan muy caro. Entonces, como no tienen el nivel de pecaminosidad, pensamos que podemos dejar así. A veces inclusive hay que decirle, Señor, perdóname, me equivoco tanto, Señor. Tercero, necesitamos mucha comprensión de la Escritura, de la Biblia, estudiarla, analizarla para poder reconocer, en la medida que yo conozco la palabra, yo tengo como la capacidad de poder medir correctamente qué tipo de ataque, qué tipo de oposición está llegando, para no entrar a atacar a las personas o equivocarme en el trato con esa oposición. También debemos de sumar la oración personal, ser fuertes en oración personal y en oración comunitaria, que es la que intercede. Por eso necesitamos reunirnos, estar en nuestros grupos pequeños, en la iglesia, orando juntos, en los ayunos, en los matutinos, manteniendo una unidad de criterio. No permitas que se rompa eso, porque ahí donde hay 2 o 3, Dios escucha. Mantener la unidad, mis queridos hermanos, no rompan la unidad con tu esposo, con tu esposa,
con tus hijos, con tus padres, como hermanos, en la familia. No rompas la unidad en la iglesia. Mantengámonos juntos, porque o si no, nosotros mismos no solamente seremos víctimas de oposición, sino nos convertimos en una oposición misma. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque nos faculta y nos da toda autoridad para caminar en victoria. Cerremos nuestros ojos e intercedamos. Padre Santo, gracias. Queremos interceder. Empezamos por nosotros mismos como iglesia, porque definitivamente si hay algo delicado, Señor, es que nosotros, ya siendo creyentes, nos convirtamos en piedra de tropiezo u oposición contra tus planes, contra otros. Señor, perdónanos y ayúdanos a corregirnos. Reconocemos ello. Perdonas nuestros pecados, Señor, porque necesitamos caminar en santidad, o si no estaremos oponiéndonos directamente a tus planes. El pecado nos destruye y nos daña, así que para eso hay un arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, ahora a estar sensibles para reconocer nuestros errores cuando nos equivocamos, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a mantener la unidad, a interceder unos por otros, que acostumbremos en nuestra casa, antes de pelear con nuestro cónyuge o discutir con nuestros hijos, tener un tiempo de oración para no perder la oportunidad de caminar juntos, porque si discutimos o hablamos en un ambiente hostil, Señor, entonces nos convertimos en opositores. Padre, por favor te pedimos que nos ayudes a mantener el amor por las personas, de los nuestros o de aquellos que nos odian, Señor. El amor cubrirá multitud de pecados. No permitas que nosotros empecemos a atacar a las personas, porque como bien leímos, Señor, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y por eso que quisimos entender en el día de hoy la magnitud de lo que nosotros enfrentamos, Señor. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu cada día, Señor, que mantengamos renovados ese poder de tu Santo Espíritu. Clamamos e intercedemos por todos aquellos creyentes, por todos nosotros como iglesia, porque el enemigo va a tratar de dañar y destruir. El sistema de este mundo va a tratar de posesionarse, Señor, o posicionarse también, o poseer más bien todas las cosas que quiere controlar y dominar. Nos levantamos en el nombre de Cristo a sostenernos poderosamente. Señor, también te pedimos para que todos esos ataques sean detenidos en el nombre de Cristo Jesús, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Pero una vez más, Señor, ayúdanos para no confundirnos y empezar a atacar a las personas. A las personas se les ama, se les ayuda, se les acompaña. Si son de los nuestros, nuestra familia, se les corrige con amor y en bendición, pero nunca los veremos como enemigos. Padre, intercedemos por Templo Belén, por los planes que tienes con nosotros, por lo que estamos haciendo. Intercedemos por aquellos que están haciendo obra en aquellos países donde en estos días, Señor, estamos bendiciendo, Dios, con el poder de tu Santo Espíritu en la escuela sobrenatural. Clamamos y pedimos porque el enemigo, de una u otra manera, utilizando cualquier subterfugio, personas o ataques demoníacos o circunstancias, Señor, va a tratar de impedir, pero no lo puede hacer en el nombre de Cristo Jesús. Tú nos has dado toda autoridad y vamos a hacer la tarea que nos encomendaste y nos cubrimos de ti, oh Dios, de tu santo amor con tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, y de mucho amor en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Que Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, que nos ayude a caminar juntos. Aquellos que están descuidados en su vida espiritual, por favor, retorna, acompáñanos, porque Dios quiere que caminemos juntos. No permitas que el desánimo, la oposición, la desunión, cualquier circunstancia te aparte de una bendición firme y segura, el ancla de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.